¿Y si cada respiración que tomas fuera un eco del instante en que el universo te soñó? No es solo aire, es el hilo que te une al origen de todo, un código cósmico grabado en tu alma. La mayoría vive desconectada, persiguiendo metas sin escuchar el susurro de su propia existencia, pero tú estás a punto de redescubrir una verdad antigua. Tu respiración es el puente hacia el campo cuántico, el mapa que te lleva de vuelta al momento en que naciste como creador. Hoy te guiaremos en un viaje arqueológico al interior de tu ser, donde cada aliento despierta tu propósito más profundo. Quédate hasta el final, porque revelaremos una práctica poderosa que combina respiración y visualización para reconectar con tu intuición y alinear tu vida con el cosmos. Si esto resuena en tu corazón, suscríbete ahora y únete a este movimiento de conciencia que está despertando a miles. Vamos a empezar. Imagina que tu respiración no es solo un acto de supervivencia, sino una llave que abre las puertas de un templo olvidado dentro de ti. Este templo guarda los secretos de tu origen, no como un cuerpo, no como un nombre, sino como un fragmento del cosmos que respira conciencia. La respiración del observador es tu iniciación, un ritual que te devuelve al instante sagrado en que el universo te dio vida. Cierra los ojos por un momento. Inhala, no como un reflejo, sino como si estuvieras desenterrando un tesoro enterrado en tu alma. Exhala, liberando el polvo de las historias que te ocultan, y en la pausa, escucha. El universo está susurrando tu verdad. Antes de que fueras un pensamiento, una emoción, una historia, hubo una respiración. Tu primer aliento fue tu iniciación en el campo de la realidad, un grito que marcó tu llegada como creador. Pero con el tiempo, olvidamos. La respiración se volvió un ruido de fondo, un hábito ignorado mientras corremos tras ilusiones. Los antiguos no lo veían así. Para los chamanes andinos, cada respiración era un diálogo con la Pachamama. Para los yogis, era el prana que conectaba el alma con el infinito. Para los iniciados egipcios, era el aliento de Atum, el dios creador. Todos sabían que la respiración no es algo que haces, es algo que recuerdas. Hemos perdido esa memoria. Vivimos atrapados en la mente, analizando, reaccionando, desconectados del cuerpo que respira. Pero la respiración es el eje de tu percepción, el hilo que teje el tiempo y la conciencia. En la pausa entre la inhalación y la exhalación, el universo se detiene, esperando tu presencia. Ese instante sagrado es donde el observador despierta, donde reconectas con el campo cuántico. Vamos a profundizar. La respiración no es solo un puente al cosmos, es un viaje arqueológico al interior de tu ser. Cada ciclo de respiración es como desenterrar una reliquia de tu alma, un fragmento de la memoria cósmica que llevas en tus células. La ciencia moderna está empezando a entenderlo. Estudios sobre epigenética sugieren que nuestras células guardan ecos de experiencias ancestrales, memorias que resuenan en nuestra biología. Pero los místicos siempre lo supieron. La respiración es la llave que desbloquea esas memorias, que te reconecta con el origen de tu existencia. Piénsalo, cada inhalación es un regreso al momento en que el universo te creó. Cada exhalación libera las capas de olvido que te separan de tu verdad. Y la pausa, ese instante fugaz donde el aire se detiene, es el portal donde el campo cuántico escucha. En ese espacio, no eres tus pensamientos, no eres tus miedos. Eres el observador, el testigo eterno que recuerda su propósito cósmico. No necesitas rituales complicados, no necesitas años de práctica. Todo comienza con una sola respiración consciente. Prueba esto ahora. Siéntate o quédate donde estás. Inhala profundamente por la nariz contando hasta 4. Imagina que el aire es una luz azul que ilumina un templo antiguo dentro de ti. Retén el aliento por un instante sintiendo esa luz expandirse hacia tu corazón. Exhala lentamente contando hasta 6, liberando cualquier peso que oculte tu verdad. Pausa. En ese silencio visualiza una estrella brillando en tu pecho, un recordatorio de tu origen cósmico. Repite este ciclo 5 veces. ¿Lo sientes? Ese instante de quietud es donde reconectas con el campo, donde el observador despierta.
La mayoría de nosotros respiramos desde la desconexión. Nuestra respiración es rápida, superficial, atrapada en el ritmo del estrés. Y el mundo refleja ese olvido. Decisiones confusas, emociones desbordadas, un propósito que parece perdido. Pero cuando respiras con intención, todo cambia. Tu cuerpo se alinea, tu intuición se despierta y tu corazón comienza a susurrarte. La ciencia lo confirma. La respiración consciente activa el nervio vago, reduce la inflamación y mejora la claridad mental. Pero los místicos van más allá. Dicen que la respiración es el lenguaje del alma, un código que desbloquea tu conexión con el infinito. Si esta verdad está resonando contigo, comparte este video con alguien que esté listo para reconectar con su origen. La respiración no es solo un acto físico, es un viaje de regreso al momento en que el universo te soñó. Cada ciclo es una oportunidad para desenterrar tu propósito, para recordar que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para crear. Y todo comienza con la pausa sagrada, ese instante donde el tiempo se disuelve y el campo cuántico responde a tu presencia. Vamos a explorar esto más a fondo. La respiración es el eje de tu percepción, el hilo que conecta tu cuerpo con el cosmos. En las tradiciones indígenas, los ancianos respiraban para escuchar a los ancestros, sintiendo sus historias en cada ciclo. En la filosofía Vedanta, la respiración era el puente entre el Atman, el alma, y el Brahman, el infinito. La ciencia moderna lo llama coherencia cardíaca, un estado donde tu corazón y tu cerebro vibran en armonía. Pero todos coinciden. La respiración es la llave que abre las puertas de tu templo interior, donde tu propósito espera ser descubierto. Imagina tu respiración como un arqueólogo que excava en el templo de tu alma. Cada inhalación desentierra una capa de memoria. Cada exhalación limpia el polvo del olvido. Y la pausa es el momento donde encuentras el tesoro, tu verdad, tu propósito, tu conexión con el campo cuántico. En ese espacio no hay separación entre tú y el universo. Eres un nodo en la red cósmica, un creador que respira intención. No necesitas buscar respuestas fuera, todo está dentro, codificado en el ritmo de tu aliento. Cierra los ojos ahora. Inhala lentamente. Imagina que el aire es una corriente de luz que ilumina un pasillo antiguo dentro de ti. Exhala, soltando cualquier peso que oculte tu verdad. Pausa. En ese silencio, visualiza una puerta dorada frente a ti. Detrás de esa puerta está tu propósito, tu origen. No la abras, solo siéntela. Repite este ciclo por 5 respiraciones. Este no es un ejercicio, es una iniciación. Es el acto de recordar que eres un fragmento del cosmos, un observador que respira vida. La respiración no es solo un puente al cosmos, es un mapa que te lleva de vuelta a casa. Cada pausa sagrada es un paso hacia tu verdad, un momento donde dejas de ser la mente y te conviertes en el observador. En ese espacio no hay confusión, no hay miedo, solo claridad, y desde esa claridad tu propósito comienza a brillar. Vamos a llevar esto a la práctica. La respiración consciente no es solo para meditar, es para vivir. Dedica 5 minutos al día a este ritual. Siéntate en un lugar tranquilo o hazlo donde estés. Inhala contando hasta 5, imagina una luz azul que ilumina tu corazón. Retén el aliento por un instante, visualizando una estrella que brilla en tu pecho. Exhala contando hasta 7, soltando cualquier duda o distracción. Pausa, y en ese silencio pregunta, ¿cuál es mi propósito? No busques una respuesta en palabras, siente la verdad en la quietud. Repite este ciclo por 10 respiraciones. Este ritual no es solo para calmarte, es para reconectarte. La ciencia lo respalda. La respiración consciente con visualización activa el lóbulo frontal, mejora la intuición y fortalece la resiliencia emocional. Pero la experiencia va más allá. Cuando respiras así, sientes un cambio. Las preguntas que antes te abrumaban encuentran respuestas. Las decisiones que parecían imposibles se aclaran. Tu propósito que quizás sentías lejano comienza a susurrarte. Esto es la iniciación al campo cuántico. Recordar que no estás separado del universo, eres parte de él. Los místicos lo sabían. La respiración es el lenguaje del origen.
En las tradiciones aborígenes australianas, los ancianos respiraban para conectar con el tiempo del sueño, el momento donde todo fue creado. En la filosofía sufi, la respiración era el zikr, el recuerdo de lo divino. Hoy, tú puedes usar la respiración para reconectar con tu origen. No es un deseo, es una memoria. En la pausa sagrada, no pides al universo, lo escuchas. Y lo que escuchas es tu verdad, tu propósito, tu lugar en el cosmos. Imagina vivir desde este lugar. Imagina enfrentar un día caótico sabiendo que llevas un templo interior donde todo está claro. Cada vez que sientas confusión, duda o desconexión, regresa a la respiración. Inhala, exhala, pausa. En ese instante no estás reaccionando, estás recordando. No estás perdido, estás anclado. La pausa sagrada te devuelve al observador, al que no juzga, no teme, solo ve. Y desde ese ver, tu propósito se revela, no como un destino, sino como una forma de ser. Si esta verdad está resonando contigo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos de esta serie, donde seguiremos explorando el poder de la respiración del observador. La iniciación al campo cuántico no es un evento, es un viaje, es el acto de millones de personas despertando a su origen, reconectando con su propósito, una respiración a la vez. Comparte este video con tu comunidad y juntos construyamos un mundo más consciente. Vamos a ir más profundo. La respiración no solo te reconecta con el cosmos, te revela quién eres dentro de él. En la pausa sagrada no estás buscando respuestas, estás recordando. Tu cuerpo es un archivo cósmico, tus células un mapa de estrellas. Cada ciclo de respiración es como girar la llave en una cerradura antigua, abriendo puertas selladas dentro de ti. Los antiguos lo entendían. Los sacerdotes mayas respiraban para alinear sus corazones con el movimiento de los planetas. Los monjes zen usaban la respiración para disolver la ilusión del yo. La ciencia moderna lo confirma. La respiración consciente activa la memoria celular, fortalece la intuición y alinea tu energía con el campo. Piénsalo como un viaje arqueológico. Cada inhalación es un paso hacia el interior de tu templo. Cada exhalación limpia las capas de olvido. Y la pausa es el momento donde encuentras el tesoro. Tu propósito, tu verdad, tu conexión con el infinito. En ese espacio no hay separación entre tú y el universo. Eres un creador consciente, un observador que respira intención. No necesitas buscar fuera, todo está dentro, codificado en el ritmo de tu aliento. Prueba esto ahora. Inhala lentamente, imagina que el aire es una luz que ilumina un pasillo antiguo dentro de ti. Exhala, soltando cualquier peso que oculte tu verdad. Pausa y visualiza una estrella brillando en tu pecho. En ese silencio pregunta, ¿qué vine a crear? No busques una respuesta en palabras, siente la verdad en la quietud. Repite este ciclo por 5 respiraciones. Este no es un ejercicio, es un acto de recordar. Es el acto de reconectar con el origen y despertar al observador que eres. La iniciación al campo cuántico no necesita ruido, necesita presencia. No necesitas cambiar el mundo, necesitas cambiar cómo lo encuentras. Y la respiración es el mapa. Cada pausa sagrada es un paso hacia tu verdad, un momento donde dejas de ser la mente y te conviertes en el observador. En ese espacio no hay confusión, no hay miedo, solo claridad. Si esta idea te inspira, comparte este video con alguien que esté listo para este despertar. Vamos a cerrar este viaje con una práctica final. Siéntate o quédate donde estás. Cierra los ojos si puedes. Inhala profundamente, contando hasta 5, e imagina que el aire es una luz que ilumina un pasillo antiguo dentro de ti. Exhala, soltando cualquier peso que oculte tu verdad. Pausa y visualiza una estrella brillando en tu pecho. En ese silencio pregunta, ¿qué vine a crear? No busques una respuesta en palabras, siente la verdad en la quietud. Repite este ciclo por 5 respiraciones. Este no es un ejercicio, es un acto de recordar, es el acto de reconectar con el origen y despertar al observador que eres. La iniciación al campo cuántico no necesita ruido, necesita presencia. No necesitas cambiar el mundo, necesitas cambiar cómo lo encuentras, y la respiración es el mapa. Cada pausa sagrada es un paso hacia tu verdad, un momento donde dejas de ser la mente y te conviertes en el observador. En ese espacio no hay confusión, no hay miedo, solo claridad.
Si esta idea te inspira, comparte este video con alguien que esté listo para este despertar. Antes de irte, suscríbete al canal para seguir explorando el poder de la respiración del observador. Comparte este video con alguien que esté listo para reconectar con su origen. Y no te pierdas el próximo video de esta serie, donde exploraremos cómo la respiración moldea la realidad desde la frecuencia de tu corazón. Dale like, déjanos un comentario contándonos cómo estás aplicando esta práctica en tu vida y nos vemos en el próximo capítulo. Respira, recuerda, crea.